Amados hermanos y amigos, muy buenos días. Damos gracias al Señor porque una vez más nos permite en este tiempo de ayuno y oración compartir su bendita palabra y estar con ustedes en contacto allí en sus hogares, pero todos unidos en un solo espíritu para glorificar el nombre del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que encontramos en el Evangelio de Juan en el capítulo 5 y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios, en los versículos 1 al 13. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 13. El paralítico de Betesda es el pasaje que vamos a considerar en esta mañana. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Eterno Padre Celestial, honro tu nombre, Señor, te doy honra y gloria en esta mañana. Gracias, Padre, por este momento en el cual nos permites compartir tu bendita palabra y estar en contacto, Señor, a través de estos medios visuales con nuestros hermanos en la fe, con tu iglesia amada. Permite, Padre, que esta palabra que vamos a predicar lleve todo tu poder, sea recibida, Señor, sea sentada en los corazones que la van a escuchar, y que podamos de este pasaje, Señor, tan conocido, tomar una enseñanza. Bendícenos hoy por medio de tu palabra y permite que esta bendición alcance a nuestros hermanos que están allí en sus hogares y a su familia. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias. Amén. Hermanos, mientras estemos en este mundo, en esta tierra, hay una sola realidad total, y es que el hombre siempre tendrá necesidades. De una forma o de otra siempre las vamos a tener. Hay personas que tienen mucha plata, mucho dinero, pero están enfermos. Hay otros que están sanos, pero no tienen plata. Y lo peor aún, otros están enfermos y no tienen plata. La única forma de poder vivir bien es con Jesucristo, es con Jesús. Pero vivir bien no necesariamente es no tener problemas. Vivir bien con Jesús es tener la capacidad de sobrellevar los problemas. En este versículo 4 del pasaje que estamos considerando en Juan capítulo 5, en el versículo 4, allí se nos habla algo que a simple vista parece una fantasía, parece una superstición. Dice: porque un ángel, bueno, la parte final del versículo 3, para llevar la idea completa, dice: y esperaban el movimiento del agua, los enfermos. Dice el 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba
sano de cualquier enfermedad que tuviese. Hay muchas opiniones, aún controversiales, acerca de este versículo. Hay quienes dicen, no me consta, nunca lo he investigado realmente, hay quienes dicen que este pasaje, este versículo 4, que el versículo 3 y el 4 no estaban o no aparecen en los manuscritos originales de la Biblia, del Evangelio de Juan. Otros dicen que sí, pero explican y tiene mucho sentido, porque aún la versión de la Biblia Reina Valera 1602, que es muy apegada a los originales, menciona este pasaje, habla acerca de él. Y lo que se piensa, y también lo creo yo, por ejemplo, estoy casi seguro de eso, es que ustedes saben que hay fuentes de aguas termales que vienen de lo profundo de la tierra. Y si usted ha estado en lugares donde las hay, tienen un movimiento permanente, se mueven y traen minerales químicos de la tierra que tienen la facultad de curar ciertas dolencias, ciertas enfermedades, y mucha gente va a esos lugares y son sanados de artritis, de reumatismo, de cosas por el estilo. De pronto pudo haber sido que el estanque sí existía, y esto del movimiento del agua era algo real, pero se piensa que eran aguas termales, y nació la superstición de que un ángel descendía y movía el agua. Aquí no dice en ningún momento que el paralítico mencionara a un ángel. Dice que cuando el agua se mueve, yo no tengo quien me lleve. Entonces se cree que de ahí nació la superstición. Los judíos, los israelitas, eran muy dados a las supersticiones. Por ejemplo, cuando alguien moría, ellos decían que el espíritu estaba allí, al lado del cuerpo, o a punto de volver a entrar en el cuerpo por lo menos 3 días. Y después era cuando ya la persona era considerada realmente muerta. Por eso Jesús no quiso ir a la tumba de Lázaro antes del 4.º día, porque podían haber dicho, si él hubiera levantado al 3.er día, que el espíritu aún estaba allí. Eran supersticiosos, y esta superstición se creó con base en un hecho real. Las aguas eran aguas termales probablemente, ¿sí? Presuntamente, y del movimiento de las aguas se levantó la creencia de que un ángel las movía. Bueno, sea como sea, el hecho es que allí la Biblia nos habla acerca de una persona, un personaje en especial, que tenía un grave problema. Estaba paralítico y lo estuvo por muchísimos años. Este hombre había lidiado 38 años con ese problema. El versículo 5 dice que este hombre ya hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años no son cualquier cosa, toda una vida. Probablemente desde muy joven el hombre fue llevado a ese lugar y permaneció allí tanto tiempo. Aunque pienso que, bueno, probablemente iba y venía. O si se quedó a vivir allí, tendría allí su forma de dormir, le llevarían comida tal vez, etcétera. Bueno, en todo caso, el hombre estaba con un problema grave que se había agravado con el paso del tiempo y que ya hacía mucho tiempo que él padecía de eso. Tenía su esperanza puesta en el movimiento del agua. Como mucha gente tienen cerca a Jesús y están esperando que ocurra algo fuera del Señor. No quieren, no se dejan bendecir por Dios. Quieren la bendición de otro lado. Y no hay forma de ser bendecido, de ser prosperado, de ser uno puesto en alto o sanado de una enfermedad, si no es por medio de la fe en Jesucristo. Tenga eso usted muy presente, téngalo muy en cuenta. El estanque se llamaba estanque de Betesda. Y Betesda es una palabra cuya origen es aramea, ni siquiera hebrea, es aramea, que originalmente significa casa de misericordia o casa de gracia. La gente tenía la esperanza de que en ese lugar recibiría sanidad en la casa de gracia, en la casa de misericordia, y que solo tenían que esperar, como este hombre hizo, esperó 38 años o tal vez más. Esta situación de espera, que el agua se moviera para que llegara ya primero, todo esto causó en ellos normalmente una situación tensa, difícil,
ansiedad, angustia. Tenían que estar pendientes cuando el agua se moviera, y en el instante en que eso ocurría, tenían ellos que luchar por llegar primero, porque el que primero llegaba, naturalmente cogía el agua con toda su potencia, recibía todos los minerales, toda la sal, y era sanado, de acuerdo al mal que tuviera. Allí había un tipo de enfermos diferentes. Allí había, dice la palabra en el versículo 3, que había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, gente que tenía problemas en las coyunturas para caminar, etc. Y seguramente que muchos eran sanados, Dios lo permitía, pero la sanidad de este hombre no radicaba en el agua, ni en el movimiento del agua, el que un ángel bajara. Este hombre iba a ser sanado de una manera especial, porque él, en ese momento, iba a tener un encuentro personal con Jesucristo. Y nadie que se encuentra con Jesús permanece igual. Las cosas en la vida le cambian, las cosas cambian para ellos. Entonces, usted se imagina esa situación. La gente, eso era un caos total. Y si esa agua se movía por otro motivo, por ejemplo, que cayera una piedra, un animal pasara y la moviera, ¿se imagina usted la gente corriendo a tirarse al agua? Muchos se tirarían y saldrían decepcionados, defraudados, o tal vez hasta enojados algunos. Pero el hecho es que algo especial sucedió ese día. Un paralítico tuvo un encuentro con Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan especial! Más que el agua se moviera, más que lo que pasara en ese lugar, la cosa importante de ese día era que un hombre enfermo, un hombre desahuciado, que nadie lo podía sanar, porque ni aún en esta época pueden hacer que un paralítico camine. Sí. Es difícil, mueren así. Yo presencié alguna vez en una campaña cuando vino un predicador panameño hace tal vez más de 40 años. Lo llevaron al muchacho al culto, y el panameño traía una cantidad de certificados y testimonios grabados y radiografías de todos los milagros que él, según él, había hecho en el mundo entero. Y fue la familia del muchacho, fueron los amigos, y el paralítico lo llevaron en su silla de ruedas. Cuando llegó un momento de orar por el muchacho, lo levantaron entre dos, porque él tenía las piernas totalmente delgadas, no podía sostenerse en pie. Y el hombre, el predicador, le dice: bueno, suéltenlo, que camine. Y lo soltaron y ¡prof! Al piso. Un golpe terrible. Levántelo. Lo levantaron 3 veces, lo hicieron. Y 3 veces el muchacho se reventó contra el piso. Bueno, para resumir el cuento, o la historia, porque no es cuento, porque él aún vive, todavía está vivo y pide limosna en el centro, tirado en el piso con sus piernas flaquitas. Ahí no pasó nada. Ahí no pasó nada. Dios lo podía sanar, pero este hombre tenía mucha propaganda, y Dios no se manifiesta de esa manera, porque la gloria es de Él y nadie se la va a robar. Lastimosamente, el joven sigue todavía enfermo. Pero este muchacho tuvo un encuentro personal con el dador de la vida, con el que le hizo las piernas, con el que lo creó, el que hizo cada coyuntura, cada nervio, cada músculo, que hizo los tendones, que los organizó y lo puso a caminar. Parece que no toda su vida él había sido paralítico. Parece que solamente lo había sido 38 años. Tal vez era su edad, o tal vez lo fue algún accidente con el paso del tiempo y quedó así. Pero el hecho, mis amados hermanos, es que estaba inmóvil, no podía moverse. Era alguien que no podía valerse por sí mismo. El versículo 7 lo dice. Él dice que cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, desciende otro antes que yo, porque él no podía moverse, él no podía llegar, él no podía estar en pie. Mis amados hermanos, es algo difícil, algo duro, esta situación que este señor vivía. No tenía esperanza. ¿Quién lo iba a llevar si la esperanza de él estaba puesta en movimiento del agua y los demás cada cual quería por sí mismo llegar primero? Imagino, de ahí había una gran multitud de enfermos. La competencia para llegar al agua antes de que se metiera otro. Y eso era permanente, la expectativa, porque el agua se moviera y poder llegar ellos y ser sanados. Qué tristeza, qué dolor cuando el hombre pone su esperanza en cualquier cosa menos en Dios. ¿Sabe? Hay cosas que me llaman a mí la atención poderosamente en este pasaje. Por ejemplo, ¿qué hizo
que Jesús se fijara en él, en este hombre en especial, y no en cualquiera de los otros enfermos. El paralítico no podía moverse del lugar en el que estaba para entrar en el agua. Entonces, ¿cómo hizo para llegar, otra pregunta, hasta ese lugar llamado Casa de Gracia? ¿Cómo hizo? ¿Por qué Jesús se fijó en él? Este señor, este enfermo, tenía tanto anhelo para llegar a ese lugar que, me imagino, rogó mucho. De pronto le suplicó a un ciego o a otro que no era cojo, sino manco, asunto de las manos, que le ayudara a llegar, pero nadie quería. Todo el mundo quería llegar primero y nadie tuvo misericordia de él en el tiempo que estuvo allí en ese lugar. El hombre estaría deshecho, amargado, desesperado, preocupado. Se esforzó demasiado por llegar allí al lugar, pero después que llegó no encontraba la forma de introducirse en el estanque, en el agua. Este esfuerzo que este hombre hizo posiblemente movió a Jesús a misericordia. El versículo 6 dice: cuando Jesús lo vio acostado, allí tirado, y supo que llevaba ya mucho tiempo allí en ese estado, le dijo: ¿quieres ser sano? Y tú, mi estimado hermano, mi estimado amigo, ¿qué tanto anhelo tienes para llegar hasta la casa de gracia que es el templo hoy día? ¿Qué tanto afán, qué tanto interés, qué tanta pasión, qué tanto anhelas, qué tanto deseas estar en la casa de Dios? Mira que este hombre hizo un esfuerzo tremendo, terrible, para estar en la casa de misericordia, en la casa de gracia. Tú, ¿hasta dónde te has esforzado para llegar a la casa de Dios? El hacer el esfuerzo de congregarse es, especialmente en estos tiempos, en estos días de pandemia, eso demuestra al Señor cuánto en realidad queremos ser sanos y cuánto en realidad le amamos a Él y cuánto en realidad amamos su obra. Pero, ¿sabe usted? Lastimosamente, hay muchos que tienen muchas excusas para no hacerlo, para no llegar a la casa del Señor. Y en estos tiempos, en la pandemia, en lugar de ser un estímulo para estar congregándose en la medida en que Dios permita que se haga, pero deseando, anhelando estar en comunión con los hermanos en la fe, extrañándolos porque nos amamos unos a otros, al contrario, hay mucha gente que tiene muchas excusas para no hacerlo. Dios me escucha en cualquier lugar. Si estoy en mi casa también me escucha, igual que en el templo. Otros dicen, bueno, es que hace mucho frío y me da frío. Otros hace mucho calor y hace mucho calor ahí, no puedo. Otros, me puedo contagiar de COVID-19. Pero son excusas y el Señor las conoce. Y Él no escucha las excusas, Él mira el corazón. Y Él sabe qué se esconde detrás de tu excusa. Puede ser que la excusa quede satisfactoria y complazca o deje satisfecho o tranquilo al pastor, a la pastora, a un líder. Pero tu excusa, que tú solamente sabes qué tan válida es, dejará convencido al Señor, porque es a Él a quien tenemos que agradar y es a Él a quien ofendemos cuando mentimos, especialmente en esto que tiene que ver con aparentar ser espirituales sin realmente serlo. Bendito sea Dios. ¿Sabe? Jesús le preguntó a este hombre: ¿quieres ser sano? Muchos dirían: qué pregunta tan tonta, tan ilógica. Si el hombre estaba allí en ese lugar con muchos enfermos y estaba enfermo, paralítico, claro que quería ser sano. Naturalmente que sí. ¿Cómo el maestro va a preguntarle semejante cosa? Pero ¿sabe usted? Lo que Jesús quería saber realmente era qué tan dispuesto estaba él a obedecer y a creer para ser sanado. ¿Qué tan dispuesto estás tú para recibir lo que Dios te quiere dar? Él te quiere bendecir. Él te quiere ayudar. Él quiere que salgas adelante. Él quiere que dejes esa situación de miseria que estás viviendo. Pero, ¿qué tan dispuesto estás tú a dejar ese lugar que es de perdición? Ese lugar de pecado en el que estás. Esa situación difícil en la cual tú te has metido por Él. Por obedecerle a Él, por creerle a Él. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Un hombre alguna vez
me hablaba de que él quería que Dios lo bendijera, que él oraba, que él buscaba de Dios, pero me enteré que tenía 2 mujeres y vivía con las 2. ¿Cómo Dios te va a bendecir así? Si eres un adúltero, eres un mentiroso, eres un fornicario, así Dios no te va a bendecir aunque te desgañites gritando y clamando y aparentando lo que no eres. Primero, arregla tu vida con el Señor y después recibirás su bendición. Obedecer y creer, ahí está la clave de la sanidad de parte de Dios. Otra cosa, en cuanto a esta pregunta que Jesús le hizo, ¿quieres ser sano? Es porque hay muchos enfermos, lisiados, gente como esta, paralíticos, ciegos, cojos, mancos, que han encontrado en su enfermedad una forma de ganar dinero, de pedir limosna, de conseguir plata. Y no quieren ser sanados por ningún motivo. Y hay de aquel que intente ayudarles a que se han resuelto su problema. Yo una vez les conté, tal vez, no estoy seguro, de que hace muchísimos tiempos, décadas, conocí en el centro a un señor del interior que estaba tirado por allí en la cercanía del reloj público, con una venda en una pierna que tenía hinchadísima y remangado el pantalón hasta las rodillas. Tenía una llaga que le comenzaba prácticamente en el término de la rodilla hasta el pie. Una llaga enorme, abierta, y eso el pie lo tenía hecho un desastre. La gente se condolía, le daban dinero. Y una vez unos muchachos de la Universidad de Cartagena, estudiantes de medicina, quisieron ayudarlo y se fueron y lo iban a tomar para llevarle, y el hombre reaccionó violentamente. Cogió el bastón que llevaba y los levantó a palo, porque estaban atentando contra su forma de vida, contra su negocio, contra la forma que él tenía de devengar dinero. Qué tristeza, ¿verdad? Que prefería estar, y seguro que se murió, que yo pasó el tiempo y dejé de verlo. Una llaga que se le estaba comiendo por dentro, y él no quiso que lo sanaran. Él prefería estar así para recibir unas monedas diariamente. Por eso Jesús le preguntó también, ¿quieres ser sano? Porque tal vez él recibía sus moneditas allí, su dinero, y de pronto se había acostumbrado a tener de su parálisis en las piernas una entrada económica. Son muchas las cosas, ¿verdad?, que uno puede deducir, puede pensar de estos pasajes. Hay también en esos días, había un loquito en el centro. Bueno, no era tan loquito, era más bien un gamín, un indigente, moreno, y él andaba siempre con la cabeza ensangrentada, tenía el pelo motilado bajito, lleno de sangre. La gente le daba, y voy para la clínica, voy para el hospital, y le daban dinero, y todos los días él cambiaba de lugar. Y sabe que un día lo vi con una cuchilla de afeitar. Él se rapaba el cráneo y se producía esos cortes, esas heridas, para sangrar y pedir plata. Es que hay tanta forma en que la gente engaña, y piensan que engañan, pero lo que están haciendo es contra su misma salud, es en perjuicio personal, pero encontraron en su incapacidad o en su enfermedad, a veces provocada, como en este caso, una forma de vida, una ganancia económica. Pero parece que este no era el caso del hombre. El hombre necesitaba un encuentro con Jesús y necesitaba ser sano. Escuche esto y dígame si no es cierto. Hay quienes quieren ser millonarios. Mucha gente sueña con eso, ¿verdad? Pero no están dispuestos a trabajar. Quieren que les caiga el dinero del cielo. Hay muchos que quieren engordar, pero que no quieren dejar de comer. Otros quieren adelgazar unos quieren engordar, pero no quieren comer. Nada les gusta, ponen dificultad y ponen pereque a todo tipo de comida. Otros quieren bajar de peso, pero no dejan de comer. De todo hay en esta vida, de todo se consigue en la viña del Señor. El paralítico, este hombre, no se dejó vencer por su limitación, a pesar de que era una multitud la que estaba allí en el estanque con él, ciegos, cojos, paralíticos, y que hablando humanamente, él no tenía ninguna posibilidad de adelantarse a los demás.
y llegar primero al estanque. Siempre esperó el momento y cuando el agua se movía, nunca llegó porque no era capaz de llegar arrastrándose porque otro le ganaba la delantera y entraba primero. Pero él nunca se desanimó. Seguía haciendo la lucha. Dice, siempre que el agua se mueve, alguien llega antes que yo y nadie me quiere ayudar. Él insistía una y otra vez. La prueba de que nunca perdió el ánimo es que siempre estaba en ese lugar. El milagro que recibió este hombre paralítico fue producto de la obediencia. Si hay obediencia, hay actuar de Dios. Hay desobediencia, Dios no te escucha y no te responde, no hace lo que tú le pides. Pero cuando eres obediente, puedes estar seguro de que hay respuesta de parte del Señor. Veamos qué dice el versículo 8. Dice, Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda. ¿Verdad? Pero cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, todavía él no estaba sano. Aún estaba paralítico, pero él pudo haberse opuesto y decir, no, Señor, me paro, yo no puedo, me caigo. Y él pudo negarse a la voz del Señor, no obedecer. ¿Cómo me estás pidiendo a mí que estoy tirado en este lecho que me levante y ande? Yo no puedo hacer eso, no puedo. Cualquiera lo hubiera hecho, me está pidiendo algo imposible, pero Jesús sabía. Y en la orden que le dio, estaba probando la obediencia del muchacho o del enfermo, no sé qué tan viejo o tan joven era, por lo menos tenía más de 40 años con toda seguridad. El hecho es que en la orden fue la sanidad. Cuando él escuchó la voz del Señor y entendió que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir en su vida. Hermano, cuando uno escucha la voz de Dios, sabe que se va a producir algo sobrenatural en su vida. Y este esperaba algo. Él no sabía qué era, ni siquiera conocía a Jesús. Pero él, al oír esa voz, se despertó en él la fe y hizo lo que se le dijo, obedeció. Con sus piernas enfermas, tal vez muy desgastadas, muy flacas, muy débiles, se levantó y al levantarse el milagro ocurrió. Sus piernas se fortalecieron y pudo andar. Se levantó, cuando se vio sano, tomó su lecho y se fue. Escuchó la voz de Dios, aprendió a obedecer, nació la obediencia en él. ¿Sabe usted? Hay mucha gente que no recibe el milagro que Dios tiene para ellos. Hay mucha gente que está orando y pidiendo cada día y nada que llegue a la solución porque no son obedientes. Quieren milagros, quieren sanidades, quieren prosperidad, quieren que Dios resuelva sus problemas, pero no hay obediencia de parte de ellos. Y Dios demanda obediencia para poderte bendecir. Este hombre no conocía a Jesús y sin conocerle le obedeció. El versículo número 13 lo dice. Cuando le preguntaron, él dijo, no sé quién es. No sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y él no sabía quién era el que le había sanado. Y sin saber quién era, él no sabía que era Jesús. Él dijo, el que me sanó. Él me dijo, levántate y toma tu lecho y vete. Y lo estaban acusando porque tenía el lecho cargado y era día de reposo. Qué miserables esta gente, ¿verdad? Que colaban el camello, el mosquito y se tragaban el camello. Sí, así. Sí, así hay mucha gente hoy día. Son religiosos, son legalistas y están pendientes de que tú hagas o no hagas, pero no están atentos a su vida espiritual. Y miran lo superficial, no miran lo que tiene rebote o tiene trascendencia espiritual. Qué tristeza, ¿verdad? Que se estén fijando en detalles insignificantes cuando lo que importa es lo que tú tienes en tu corazón, lo que Dios te ha dado. Y este hombre fue sanado y no les importaba que lo conocían. Un hombre que estaba allí 38 años enfermo. ¿Cómo no iba a saber todo habitante del pueblo quién era? Todos sabían quién era. Sin embargo, para ellos el milagro no fue importante. Lo importante era que el hombre estaba desobedeciendo, cargando su lecho el día sábado. Y él dijo, no, es que el que me sanó, o sea, tuvo poder, eso no lo hacía cualquiera. Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Por eso yo lo he hecho. Hermano, qué bueno encontrar gente de fe, gente obediente. Porque yo sé que donde hay un creyente obediente está la bendición de Dios. Y cuando una iglesia es obediente al Señor, Dios bendice a esa iglesia y crece. Espero que usted que me escucha
sea obediente a la voz de Dios para que reciba esos dones milagrosos, maravillosos que Él tiene preparados para usted si usted le obedece. No mires cuán grande es tu problema. Mira cuán grande es tu fe y tu disposición a obedecer. En la obediencia hay bendición. Dios les bendiga, que tengan un resto de sábado muy feliz, pero en Cristo Jesús.